Hola, distinguida audiencia, de nuevo gracias por su hospitalidad y de permitirnos ingresar en vuestros lugares o lugares donde quiera que se encuentre, en nombre de Mariela Molina y quien les habla. Hoy vamos a presentar el segundo episodio de María Callas, de la vida y obra de María Callas, donde oirán a María Callas cantar dos arias fabulosas. Cuando María Callas es denominada, apodada o calificada como la Divina, es cuando ella canta en la Scala de Milán Aida, y ustedes van a poder oír la maravillosa marcha triunfal de Aida. Por cierto, esa representación de Aida de Verdi es tan colosal que puede haber hasta más de 1000 personajes en escena. Agradecemos los comentarios del primer episodio de La Cala. Giovanni Clemente de Trinidad Marín, comentarios que agradezco mucho. De Víctor Araujo, que efectivamente se refiere a la dificultad de la igualdad. Sí, reiteradamente hay que trabajar, empresas, gobierno, a igualar a las personas en oportunidad. Luis Soto, el largo documento pero muy expresivo que envía, y a la señora Rosalía Mendoza un mensaje verbal que nos dio. Agradecemos haber oído, Mariela Molina como mi persona, haber oído un formidable concierto que dio Aquiles Hernández en comunión con 3 grandes músicos. Un percusionista de talla internacional, Nené Quintero, un contrabajo y guitarra de David Peña, y en el 4 Fernando Rodríguez, extraordinario. Sugiero, queridos oyentes, que le pongan un nombre, porque fue muy original, ¿no? Que le pongan un nombre a ese movimiento, que es algo así como digamos, ritmo afrovenezolano de todo tipo y de otras latitudes, ¿no? Una persona me pidió acerca de que si había otras confusiones acerca de la palabra, así como la palabra comunismo de que hablamos. Ciertamente que no hay. El movimiento fascista fue un movimiento que en realidad era creado por Mussolini, pero que era autócrata en tal, pero también era como prohibiendo los sindicatos, pero una alta injerencia del Estado sobre las empresas.
En todo caso, todos estos movimientos, todas estas palabras, hoy en día han sido trastocadas, han sido manipuladas por los diversos gobiernos populistas. Decir fascista ahorita es negativo, como convertir la guerra en paz, como convertir la miseria digamos, en justicia para los pobres, o convertir, qué sé yo, las tinieblas en luz. Lea de George Crowell el libro 1984 y habla bastante sobre eso. La palabra imperio es una palabra que necesita como toda una... hay diversas formas. En realidad la palabra imperio vino producto de un ataque que hizo Estados Unidos de George Bush en 2003, después de la caída de la Torre Gemela, a Irak. Decimos que Cuba no es un imperio. Si hay injerencia de Estados Unidos en otros países, en este caso a Irak, también en Cuba, y no por aquello, no vamos a chuparnos el dedo por aquello de que pequeño el Goliat, porque si alguno imperio fue grande, es el imperio de Inglaterra. Y Inglaterra es una isla que tenía 132.000 kilómetros cuadrados. Bueno, poco más grande que Cuba. Pero Cuba también intervino en Angola, intervino en Congo, intervino en Argelia, intervino en Siria y algún otro. Entonces, si vamos a la intervención de Estados Unidos en Irak como imperio, bueno, Cuba sería un imperio, pero no llamamos Cuba, de manera que ahí hay les invito a que vean una película real, ¿no? Que se llama Secretos de Estado, interpretado por Keira Nightingale, que hace el papel de una periodista, digamos, que trabajaba para la inteligencia inglesa, llamada Catherine Gunn. Es real esa película. De Ralph Fiennes haciendo el papel de un abogado, Ben Emmer, de una empresa que se llama Liberty, para favorecer estas cosas, y de Mark Smith, que hace de un periodista. Esa película es muy importante porque fue de la vida real, y donde los tribunales ingleses no condenan a esta persona, Catherine Gould, después de haber sido torturada emocionalmente durante un año, porque realmente los documentos probaban que no había armas químicas prácticamente allá en Irak, pues. En todo caso, pues, el otro desafío que tenemos los humanos, entre tantos desafíos, digo yo, que es cómo resolvemos la unión, la ecuación libertad y salud. Porque lo que es cierto es que hay muchas personas en todos los países, en todos, que están negadas a recibir la vacuna COVID. Estados Unidos está alcanzando el 50% de vacunación, pero ya se está complicando la cosa con otra pandemia llamada Delta. Lo que quiere decir que allá tampoco hay gente que se quiere vacunar, porque allá se puede ir a una farmacia y se vacuna uno, pero no se quieren vacunar. Aquí tampoco. Yo conozco personas, primos, no sé qué, el otro que no se quiere vacunar, amigos, qué sé yo. El miedo es posible. La libertad de hacer uno con lo que quiera con su cuerpo es posible. Pero a la larga tendrá que triunfar la salud ante la libertad. Porque la libertad es limitada. Por ejemplo, algún día hablemos del liberalismo, pero la libertad es limitada. Yo no me puedo meter en la casa del vecino de repente porque quiero, por poner un caso. Es limitada hasta tanto no irrespeten la frontera del otro. Entonces, si alguna frontera es importante respetar en la vida, entonces, si no hay vacunación obligada, pues seremos muertos libres. Pues eso es un contrasentido. De manera que en algunos momentos pasará, me refiero al sarampión.
tuvo 225 millones, 50 veces menos de ahora. Pero cuando niños nos vacunan a todos contra sarampión, aquí tendrá que haber algunas cosas. Espero que no sea el número que le ponían a los nazis, sino que sea yo una pulsera, pero irremediablemente tendremos que ir a la obligación de la vacuna, porque ahí la ecuación libertad-salud es muy difícil, pero tendrá que ser la salud la que termine. Bueno, de nuevo, perdonen mis digresiones y disfruten de este conversatorio conversatorio sobre la Gran Cala. Oigan esa bella voz, oigan y vean cómo ella, con solo la cara, con su sonrisa, sus ojos y sus faciales ósea, particularmente fisionomía ósea, logra maravillas en el canto. Georges Bizet va a nacer en París en 1838 y lo van a bautizar con 3 nombres, pero en realidad se conoce por un nombre que le puso un padrino de él, que fue George. El padre de Bizet era profesor de canto. La madre tenía un parentesco con familia porque su hermana era pianista y su cuñado era profesor de canto, de suerte que, de modo que Bizet se va a nacer dentro de una familia muy melómano, ¿no? Va a distinguirse muy rápidamente. A los 9 años va a ingresar al Conservatorio de París, va a estudiar contrapunto con Zimmermann y piano con Marmontel. Marmontel lo envía a un concurso, él logra el segundo lugar en el primero y al año siguiente comparte el primer lugar. Él va a ser un virtuoso del piano y tenía una rara capacidad porque él podía ver toda una partitura orquestal y reducirla a primera vista al piano, ¿no? Es tremenda esa habilidad, ¿no? Estudió composición con Halevi. Si recordamos, Halevi era un músico que apoyó a Tchaikovsky, a Wagner, disculpen, y él va a viajar a Italia, se va a alojar en la Villa Medici en Roma y se va a enamorar de esa ciudad, ¿no? Ahí va a escribir Don Procopio, y esta obra se va a perder y va a aparecer en los papeles que Auber, un violinista famoso, la poseía. Recuerden que Auber fue el personaje a que Tchaikovsky le dedicó el concierto para violín y orquesta. Luego él comparaba al pintor Rafael con Mozart y comparaba al compositor Meyerbeer con Miguel Ángel, cosas que hacía Bizet. Hay una interesante anécdota sobre la vida de Bizet, que hay un músico en aquel momento muy famoso de apellido Mercadante. Mercadante le pide a Bizet que le entregue una carta a otro músico llamado Carafa, con la condición de que no la lea. Pasa algún tiempo, Bizet trabaja en unas obras y cuando va a entregarle la carta a Carafa, no cumple con la promesa de no leerla. Lee la carta y la carta era terrible para Bizet, porque hablaba: no acepte a este músico porque es muy malo, qué sé yo, hablaba peste de Bizet. Creo que Mercadante supo de eso y se sintió muy ofendido, muy avergonzado. Luego Bizet va a pasar a Alemania, donde estudia 3 meses, trabaja en sinfonías descriptivas, en suite, algunas cosas de esas, escribe el Vasco de Gama, y luego visita a Venecia, a Florencia, a París. Su mamá va a morir, él logra llegar a tiempo y él solía escribir a la mamá, que escribía muy bien y que se le soltaba la mano, que se le iba. En ese momento, 20 y tantos años
de vida de Bizet. Bizet, que más adelante vamos a ver que es un hombre inseguro, pero en este momento no. ¿Cómo cambia la personalidad de Bizet, no? Porque en esa edad veinteañera, 22, 24, 26, para él lo importante era hacer dinero y vivir. Él no tenía sentido de trascendencia para nada, ¿no? Eso lo va a ganar más tarde. Georges Bizet va a escribir Los Pescadores de Perla, pero en el entretanto va a ser acogido en los conciertos de Pasdeloup. Estos son conciertos que inició un músico francés llamado Jules, con ese mismo apellido Pasdeloup, que estaba dedicado a compositores consagrados, que lo fundó en 1851 y que va a sustituir lo que era la sala Herz. Herz es un músico famoso. Y en estos conciertos se celebraban también los circos de Yver, que ahí había actos de todo tipo, tanto circos como obras de óperas y tal. Se va a estrenar Los Pescadores de Perla, pero no va a tener ningún éxito, tan así que va a necesitar de la claca de los amigos para que estos apoyaran esa obra y pudieran enfrentar los abucheos que había por otra parte. Bizet sigue depresivo y no se ha descubierto aún en 1869. Va a conocer a una hija llamada Genoveva de Halevi, hija del músico Halevi. Se va a casar con ella y va a tener un hijo. Va a aparecer la guerra franco-prusiana, y esa guerra, curiosamente, es la que va a hacer a Bizet un artista, ¿no? El dolor de la guerra que él vio es lo que lo va a cimentar, por llamarlo. En el entretanto, él seguía admirando a Wagner, a Rossini y a Meyerbeer de su juventud, pero publica algunas obras, digamos, breves, oberturas llamadas Patria, alguna suite, de ese tipo de cosas, ¿no? Luego va a aparecer que le van a ofrecer de la ópera cómica, le ofrecen un libreto de Halevi y de Meyerbeer, que es nada menos que la obra Carmen. Esta obra es la obra monumental de su vida realmente, ¿no? La obra que la va a escribir en 1875, y va a ser curioso porque él nunca conoció a España, pero la ópera tiene mucho ambiente español. Eso me recuerda cuando yo conversaba con el maestro de pintura Jacobo Borges. Él contaba que antes de él poder vivir a París, porque él vivió en zonas muy poco favorecidas económicamente, pues, él estudiaba los países antes de ir, y me contaba que nos contaba, porque éramos varios, que cuando él llegó a París era prácticamente lo que había visto. Aquí pasa algo parecido, ¿no? Él no conoce nunca a España, pero sin embargo hay un sabor español enorme en esta ópera, ¿no? Él va a sufrir mucho porque una vez que se presenta Carmen, que luego va a ser una obra fabulosa, pero en vida va a ser objeto de muchas críticas cuando se presenta. Oigamos algunas para que tengan una idea de lo que se decía, ¿no? A ver, el director de ópera cómica decía: es música chichinchina, no se comprende nada. Otro decía, Henry Lavaus, del periódico o revista La Ilustración: esa partitura tupida carece de orden, de plan, de claridad. Bueno, y así, ¿no? Una última, pues son muchas. Otra, Oscar Cometati de La Cicle: el señor Bizet tendrá que olvidar muchas cosas antes de llegar a ser un compositor dramático. Hasta el mismo Figaro lo criticó. O sea,
fue muy duro. Él, por otra parte, va a trabajar muy fuerte, trabajaba 16 horas al día, va a deprimirse mucho con esto. Y nunca va a ver en vida el exitazo que fue esa obra que se ha representado varias veces. Ciertamente que aparecieron dos voces en el mundo musical que alabaron esta obra antes de que fuera famosa. Wagner fue uno y el otro fue Tchaikovsky. Tchaikovsky buscó en su vida un libreto parecido a Carmen, de Carmen, y nunca lo pudo conseguir. En cambio la crítica fue terrible, ¿no? Bizet, por otra parte, era muy inseguro en su vida. De hecho, destruyó algunas obras porque no sabía si eran buenas o malas. Bueno, y tampoco fue un gran intelectual. Estudió un poco de filosofía y religión, pero muy poco. Producto de esas críticas, de la depresión que siente ante la incomprensión de su obra, y de un intenso trabajo, él va a sufrir un infarto, va a morir, nunca va a ver en vida el éxito de Carmen, y lo van a enterrar en el cementerio de Père Lachaise, en lengua absolutamente materna español. Este cementerio es uno de los tres grandes cementerios de París, además de Montmartre y de Montparnasse. Este Père Lachaise es un cementerio en honor del confesor de Luis XIV, el rey Sol, el que hizo Versalles. Bueno, y le pusieron Père Lachaise, y a ese cementerio tiene divisiones de todo tipo, y hay divisiones para músicos, donde está Chopin, donde estuvo Bellini, ya veremos cuando Bellini, y luego lo pasan a su ciudad natal, y está enterrado Vicente. Allá las divisiones están escritores, por ejemplo, está Balzac, o está Alfred de Musset, o está artistas, está Yves Montand o Edith Piaf, y así, y músicos también. Es un cementerio interesante. Ahora, vamos a oír de él, cantado por María Cala, el aria de La Habanera. La ópera de Carmen, el centro es una mujer gitana, muy bella y con mucha furia, que trabajaba en una fábrica de habano en Sevilla, y seduce a un soldado poco conocedor de la vida llamado Don José, pero luego se va con un torero Escamillo, y Don José la mata, pues, lleno de celos. Y el área de La Habanera es algo así como que el amor es un pájaro rebelde que nadie puede dominar, y amor, habla mucho del amor. Acá, estimada audiencia, los invito a que vean la calidad de la Cala como artista de teatro en esta área, como lo pueden ver en la otra, en donde ella prácticamente se mueve muy poco, ¿no? Ella manifiesta a través del magnetismo de su estructura ósea y de sus enormes ojos. El juego de ella teatral es maravilloso, ¿no? Como a través de los ojos y de su rostro, de la estructura ósea, magnetiza, y es casi enigmática esa mujer, ¿no? Enigmática. En este caso, como cosa rara, es una mujer que hace de mezzosoprano. Ella tenía tal calidad que podía ser soprano o mezzosoprano. Aquí va a cantar de mezzosoprano. Y eso también tiene que ver con las temperaturas ambientales, porque los compositores, los cantantes de ópera que disfrutan de invierno, verano, las 4 estaciones, a diferencia de los tropicales,
Los tropicales están en desventaja porque allá cuando hay invierno, las cuerdas vocales para mujeres y hombres se templan, pues. Entonces, con el frío pueden hacer vocalizaciones más profundas, creo que sería la expresión mayor, con más eco, pues. Pero depende de la temperatura y las cuerdas van a variar. Disfruten a María Cala en La Habanera, ¿no? Y otra cosa más, fíjense que ella no suele bajar la cabeza cuando vimos el barroco. Recuerden que los compositores del barroco eran como personas que estaban asalariadas por los reyes o por la iglesia, entonces solían hacer así como una señal de genuflexión, dando las gracias por el salario recibido. Acá no, fíjense que María Cala rara vez hace así, ¿no? Rara vez se inclina, ¿no? Ella es erguida. Interesante eso. Non
hablaremos, estimada audiencia, de la vida y obra de Vincenzo Bellini. Este compositor va a nacer en Catania, Sicilia, en 1802, y va a ser un representante de la línea lírica y clásica de Italia, ¿no? Su abuelo, llamado Vincenzo, fue músico no demasiado exitoso. Su padre también, y se casó, el padre de él se casa con Ágata Ferlito. De ese matrimonio van a nacer 7 hijos. Él va a ser el primogénito. Los padres dan las primeras lecciones. Va a ser un músico de excepcional condición. A los 5 años ya tocaba piano, y a los 7 va a componer cantatas y misas, ¿no? Va a estudiar en la Universidad Latín, y el municipio de Catania lo pensiona para que vaya al Conservatorio de Nápoles. Allí va a conseguir, a la ayuda del mismo director Signorelli, quien lo va a apoyar muchísimo. Va a recibir clases de contrapunto, pero debido a la ancianidad de este lo van a seguir educando Raimundo y Conti. Va también a leer mucho las partituras de Haydn, de Mozart y de Pergolesi. Pergolesi es un compositor del barroco temprano. Se va a animar muy rápido por los éxitos obtenidos en sus primeras obras. Va a escribir una cantata que lo va a catapultar por ahora a la fama, y aparece un empresario, Barbagé, que se percata del talento de este músico, y entonces le encarga una ópera para ser estrenada en el Teatro San Carlos, y ahí escribe una ópera llamada Bianca y Fernando, que va a tener un gran éxito. Va a ser representada por cantantes de fama de aquel momento, ¿no? Luego va a sentir el fracaso cuando escribe Capuletti y Montesio. Luego se va a recuperar y va a representar en Milán su gran obra, ¿no? En 1831, que va a ser Norma. Él va a escribir unas 8 óperas y algunas obras más. Va a escribir algunas obras para cámara, cantatas, conciertos para violín y suite lírica, ¿no? Pero la gran obra de él va a ser Norma. Esta obra, una vez más, no va a ser entendida en su primera representación. Es objeto de silbidos y críticas de todo tipo, lo cual hunde a nuestro biografiado en dolor. Es lo que le escribe a los amigos, ¿no? ¿Qué le pasa a los milaneses que yo conocí y ahora me atacan de esta forma, ¿no? Eso va a sucederse 3 veces, ¿no? El fracaso de la obra, y es en la 4ª ocasión cuando la obra tiene un éxito apoteósico, ¿no? Y de ahí la cantante Marlene Brand se va a tomar esa obra y la va a llevar por cuanta ciudad pudiera, ¿no? Y quizás a otros países. Ahí comienzan comentarios positivos. Ahora, después de la 4ª edición, comentarios positivos de los críticos, de los músicos, etc. Ahí lo van a llamar el Chopin de la ópera. Va a morir muy temprano, ¿no? Va a morir de disentería a los 33 años, muy temprano. Y Chopin lo admiraba tanto que cuando Chopin muere, algo así como 14 años más tarde, casi sí, seguro, 14 años más tarde, Chopin pide ser enterrado al lado de Bellini. A él lo sepultan en el cementerio de Père Lachaise, que
Ya hablamos de él con Bizet. Y luego, más tarde, van a llevarlo a su tierra natal en la Catedral de Santa Ágata. Allá es donde reposan actualmente los restos de este músico, ¿no? Vamos a oír de él, interpretada por la gran María Cala, una de las mejores interpretaciones que se ha oído de esto, el área de la casta diva de la ópera Norma. Hablemos brevemente de la ópera Norma y oigamos a María Cala. En la ópera Norma, donde María Cala hace el papel de este nombre de soprano, en este caso, el argumento es un trama que básicamente se sustenta en el amor de una sacerdotisa Norma por un procónsul romano de nombre Polión, que a su vez ama a otra sacerdotisa llamada Adalgisa. Ambas son de etnias distintas. El argumento es donde una Norma le quiere dejar a sus hijos a Adalgisa, Adalgisa se arrepiente, ese tipo de cosas, y es una obra en el primer acto donde se canta el área donde vamos a ver, y luego sigue el segundo acto con una serie de elementos de guerra entre unos y otros, etcétera, ¿no? En donde Adalgisa se ha arrepentido y ha hecho que Norma vuelva con Polión, una de las más bellas áreas también, ¿no? Y no dejen de enfocar en el teatro una vez más de cómo logra hacer los gestos de teatralidad María Cala sin moverse, ¿no? Prácticamente sin moverse. Dice algo así como: casta diosa que plateas, sin nubes y sin velo, y luego dice algunas otras cosas y termina: esparce la paz en la tierra, ese tipo de cosas. Sacre,
finalizamos, espero que sea del agrado de ustedes este segundo capítulo dedicado a esta gran mujer, a María Cala, que al igual que Pavarotti, como cuando menos dejó como legado el ser un ícono a ser vencido por generaciones superiores, cuando menos. Bueno, hasta luego, no dejen de enviar sus comentarios, de levantar el dedo si les gustó el conversatorio. Suscríbanse gratuitamente y activen la campana, ya se les anunciará. Y el señor de Lincoln inventó la música antes que nosotros. Estimada audiencia, de nuevo gracias por sus visitas, por sus comentarios y hasta más tarde.